Y ahora vamos a dar a conocer un dato que lo dio a conocer hoy el INDEC, pero que tiene que ver, porque esta medición viene con retraso, Claro. es habitual. Vamos a observar la última medición de pobreza del 2021, De 2021, del año mirá. pasado, que tiene una flecha hacia abajo, aunque estamos en un número altísimo, ¿no? Acá hay algunos que están celebrando la reducción. A ver, Sí, sí, sí. es cierto. El piso es muy alto. Es cierto, está bueno siempre que se disminuya en este número, siempre está bueno. Estamos hablando de un 37,3% de pobres en la República Argentina. Es increíble. Parece que la pobreza conviene, ¿no? Uno no se explica cómo estos números no pueden bajarse, ¿no? Ha bajado unos 3 puntos porcentuales, pero el número, y es lo que decís, Mariano, es realmente escandaloso. Y hay que estar observando, porque vos recién hablabas, Ezequiel, del tema de la inflación. La inflación es pérdida de poder adquisitivo, sobre todo cuando esa inflación está traccionada por alimentos, por la alimentación. Entonces esto es generación de pobreza también. Sí, totalmente. Ni más ni menos que se traduce. Por eso, en estos primeros 3 meses, ya estamos culminando el mes 3 del año, se ha producido una inflación muy alta, y lo cual uno estima que ese número ya está absolutamente desvirtuado, está en otro momento, ¿no? Uno cree, ojalá que no, pero que lamentablemente va a tener un impulso hacia arriba con este número inflacionario. Totalmente. Los números de indigencia, 8,2%, personas indigentes, 2.384.106 personas, el dato del INDEC. Bueno, y varios temas, ¿no? Para estar hablando, el soporte social, cuánto inciden las distintas organizaciones, y cuando decimos organizaciones son desde las sociales, desde las que tienen que ver con el Estado, los programas estatales, que tienen su paraguas, contenedor, y también, por supuesto, las organizaciones intermedias, bueno, todas ellas, absolutamente todas ellas, trabajando y observando, y siendo ese primer paredón de contención que tiene la pobreza. Como por ejemplo, están aquellos que trabajan en lugares muy vulnerables y que están en contacto de manera permanente con esta realidad. Vamos a ponernos en contacto directo con el padre, Mariano Oberlin, para que, bueno, hablar de esta situación, ¿no? La contención, lo decías, Mariano, el primer lugar, allí tiene que estar la presencia fundamental y fuerte. Bueno, ¿cómo contener, padre, con estos números tan escandalosos, no? Sí, obviamente que mientras más aumenta la pobreza, más difícil se hace poder contener o acompañar, ¿no? La verdad es que habiendo tenido un número bastante más alto que por lo menos aparece ahora, no sé si es real o no, a uno le da como un poquitito de alivio. Que si bien, como decían ustedes recién, la inflación hace que la gente todo el tiempo esté como asfixiada, la realidad es que por ahí, comparado con lo que pasó al comienzo de la pandemia y con las primeras restricciones, que fue realmente desesperante para muchísima gente, yo creo que está un poquito más aliviado. Entonces, me da la impresión de que esos números mínimamente reflejan este pequeñísimo descenso de la pobreza más acuciante, ¿no? Lo que sí yo, bueno, evidentemente detrás de cada número siempre hay personas, eso lo decimos siempre, y cada una de esas personas que conforman el 37%, que es muchísimo, son más de 15 millones de personas, casi 20 millones de personas, personas que se cuentan una a una, detrás de cada uno de esos números hay una persona, por lo tanto una historia, una familia, hay necesidades básicas que no están satisfechas, hay hambre en algunos casos. Entonces creo que es algo que nos tiene que preocupar y mejor que preocupar, ocupar a todos, ¿no? Claro. Gracias a Dios ha bajado un poquitito, pero como bien decían ustedes, no deja de ser escandaloso que en el país del pan falte el pan, ¿no? Entonces es alarmante y creo que tiene que ocuparnos a todos esta situación, ¿no? Yo por eso lo de decir, y esto, a ver, sin deslindar la responsabilidad de nadie, porque digo, el Estado evidentemente tiene una responsabilidad primordial en los resultados de las políticas económicas que se van tomando y que a veces pueden ayudar a que descienda la pobreza y a veces hacen que aumente más, sin deslindar las responsabilidades que tiene el Estado como tal. Por ahí digo, un 37% es más o menos 1 de cada 3 habitantes de la Argentina, lo cual es muchísimo, es una locura, pero significa también que 2 de cada 3, aunque sea un poquito menos, pero no estamos bajo la línea de pobreza y capaz que alguna pequeña solución a nuestro alcance podamos dar. Vuelvo a decir, no vamos a resolver la economía de la Argentina, no, claro, los ciudadanos a pie, porque es muy difícil,
pero bueno, ir pensando juntos, los que tenemos la suerte de no estar bajo esa línea, qué podemos hacer para ayudar a salir. Si 2 de cada 3 ayudáramos a ese 1 de cada 3 a salir de esa situación de pobreza, a lo mejor el panorama sería un poquito distinto. Vuelvo a decir, sin descontar la responsabilidad que tiene la economía del Estado. Claro, ¿no? Es fundamental, obviamente, esa estructura económica. Padre, la consulta es, ¿se ha notado mucho ese pedido, ese golpear puertas, ese llegar para pedir auxilio, para pedir comida? En la iglesia, por ejemplo, uno de los, si se quiere, paraguas protectores más cercanos que tiene la ciudadanía. Sí, yo como decía antes, nosotros tenemos 4 comedores y al comienzo de la pandemia fue impresionante la cantidad de gente incluso que nunca jamás había pedido porque se la rebuscaba con las changuitas y lo que sea, la cantidad de gente que se acercó. Nosotros teníamos más o menos una atención a 400 personas en los comedores por día, digamos, y pasamos a tener cerca de 700, 800. Hoy, gracias a Dios, ha podido bajar un poquito eso, porque alguna gente ha recuperado la changa, pero sí, no deja de ser muchísima la gente y evidentemente no hemos vuelto a los niveles que teníamos antes, que si bien eran altísimos, 400 personas en nuestra institución, que es una de las muchas que por ahí ayudan también en el barrio, si bien no deja de ser muchísimo, era un poquito menor que la que sigue habiendo ahora, ¿no? Ha bajado un poquito la cantidad de gente que viene a los comedores, pero no deja de ser más que al comienzo. Claro, padre, y se sumó también un efecto pandémico, ¿no? Que acrecentó una pandemia mundial, ¿no? Que acrecentó la situación de los pobres y los indigentes en países como los nuestros. Y pensaba, padre, en aquellas niñez que tiene un costo realmente alto y que después, lógicamente, el tiempo pasa factura respecto a estos índices, ¿no? Porque después se ven ellos, ¿no? En los niños malnutridos, mal alimentados, digo, los costos reales, usted lo decía, estas estadísticas son números concretos, que es lo que ustedes ven allí en los comedores. ¿Cuál es el rol, la mirada que usted tiene con los más chicos, con los menores, en esta situación de desolación económica? Bueno, creo que incluso los números hablan de que dentro del porcentaje de personas que están bajo la línea de pobreza, siempre es muchísimo más alto el de niños que el de adultos, ¿no? Y creo que aún hoy todavía sigue siendo más del 50% de los niños del país los que están bajo la línea de pobreza, aunque el porcentaje general sea menor. Que también esto es otro tema. Creo que está claro que a los niños les afecta muchísimo la situación de pobreza, la carencia de alimentos, especialmente en la primera infancia. Pero por ahí cuando se habla de niñez, uno piensa en chicos hasta 10, 12 años, hasta 9 años. El común de la gente piensa en eso, pero la ONU habla de niños hasta los 18 años, ¿no? O sea, debajo de los 18 años, adolescencia y niñez son en una edad vulnerable, y cuando se habla de que más del 50% de los niños de la Argentina están bajo la línea de pobreza, se está hablando también de chicos de hasta 18 años, ¿no? Y es una franja entre los 12 y la de los 18 que yo creo que es la que más sufre, ¿no? Por ahí, en todos los barrios uno ve que hay un merendero, que hay un comedor, que hay una escuelita de fútbol, que hay espacio de contención para los niños hasta los 10, 12 años. La mayoría de los niños que van a la primaria, no digo todos, porque lamentablemente algunos ya han dejado la escuela, pero la mayoría siguen yendo a la escuela. A los 12, 13 años, los chicos por ahí dejan la escuela, ya no están institucionalizados ahí, la familia muchas veces no puede responder por ello, ya no hay comedor para ellos, no hay merendero para ellos, no hay una escuelita de fútbol, así que de los 12, 13 años hasta los 18, los chicos andan deambulando absolutamente solos en la calle. Claro. Nosotros ahora hemos armado una escuela con la provincia, en realidad es una escuela provincial, una escuela PROA, que es un sistema educativo muy interesante, con una fuerte impronta vinculada a lo tecnológico, a lo digital. Queremos que tenga mucho deporte también, talleres de oficio y todo eso, a ver si logramos contener a los chicos que están en esas edades, ¿no? Porque por ahí, si bien la primera infancia es la más crítica en cuanto al futuro desarrollo, la infancia y adolescencia que va de los 12 a los 18 claro, es la que habitualmente más abandonada, ¿no? Y desinstitucionalizada está, y es la que habitualmente no miramos, y es la que por ahí cuando miramos es o porque nos robaron algo, porque nos pasó algo en una situación complicada, y la miramos como despectivamente o con desprecio, ¿no? Y es quizás la que más abandonada está, ¿no?
Padre, lo saco de la coyuntura de este número que se ha dado a conocer en el día de hoy, de esta realidad pandémica, si se quiere, porque venimos mostrando, y usted lo ve, cómo sube, cómo baja el número en el comedor, pero lamentablemente, y esto se ha hablado mucho, el tema de la pobreza estructural que tiene ya nuestro país, lamentablemente, que hay un número allí que está muy firme y que no se puede bajar. ¿Es una deuda que tenemos todo como sociedad, que tiene la democracia? Sí, a mí no me cabe ninguna duda. Yo, por ahí cuando empezó la pandemia, yo planteaba, por lo que veía, que mucha gente que tenía su changa o su laburo, lo había perdido o se había visto afectada de alguna forma, y uno entiende que es durísimo para una persona que siempre ha laburado no tener por ahí para lo mínimo, para lo elemental, o tener que salir a pedir, pero por no formar parte de la situación de pobreza estructural, uno tenía la esperanza de que, ni bien se reactivara un poquitito la economía, había chance de que quien estaba antes activo en la vida económica iba a poder volver a estar activo, ¿no? El tema de la pobreza estructural es que justamente responde a una estructura vinculada a un montón de parámetros que hace que sea difícil poder insertarse en el mundo económico de la sociedad actual, ¿no? Entonces, hay, yo creo, entre un 20 y un 25% de pobreza de personas que están excluidas del sistema en general, ¿no? Y esa creo yo que es la pobreza estructural, y que mientras más se va arraigando, más difícil se hace de superar. Por ahí nosotros vemos chicos que por ahí tienen ganas de laburar, que le ponen ganas, pero por ahí no tienen la estructura incluso de costumbres y hábitos que le permitan sostener una fuente de trabajo de la manera en que hoy una fuente de trabajo te exige sostenerla, ¿no? Totalmente. Entonces, sí. Hay que hacer todo un trabajo mucho más largo para acompañar el proceso de ese chango para que pueda sostenerse en esa vía laboral. Yo creo que la pobreza estructural responde a un montón de cuestiones, entre ellas esta, por ejemplo, ¿no? Una estructura vital que se ha ido armando al margen del sistema y a la que le cuesta mucho insertarse al sistema. Una estructura de exclusión también, digo, por ahí, yo he nacido y me crié en un barrio muy humilde, pero mi vieja era directora de una escuela, entonces te va habilitando una agenda mucho más amplia que la que tenían mis amigos del barrio, te va habilitando horizontes distintos, te va habilitando un montón de posibilidades que te permiten proyectarte desde otro lugar. Por ahí, cuando el chico se ha criado en una situación de exclusión, o cuando las personas adultas también viven en situación de exclusión durante mucho tiempo, a veces el panorama se le hace tan oscuro y a veces tan acotado que es difícil pensar o proyectarse hacia otro lugar, ¿no? Entonces, me parece que la pobreza estructural, que es ese 20-25% que no logra remontar, responde a un montón de cuestiones mucho más complejas que simplemente el movimiento económico, ¿no? Y me parece que ahí es donde habría que apuntar. La pandemia puso en el tapete también un montón de crisis. Es lo que hablábamos, padre, la pandemia ha puesto blanco sobre negro con una situación realmente difícil. Realmente un tema súper interesante, padre, para seguir hablando. Vamos a seguirlo seguramente las próximas semanas porque es un tema de amplio debate. Ha sido muy amable por el tiempo. Sí, y recordar, ¿no? En ese número hay personas que usted lo dijo y es lo más importante, ¿no? Lo visibilizamos, se da a conocer, está en la tapa de todos los periódicos, ocupamos muchos minutos, pero después hay que acordarse permanentemente en el día a día y trabajar para que este número descienda de una manera mucho mayor. Gracias, padre. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Hasta luego. Saludos.